Bien, estábamos continuando con el capítulo 9 del libro de los Hechos. Habíamos visto la conversión de Saulo y vamos a retomar desde el versículo 17. Fue entonces Ananías, este hermano que pertenecía a la iglesia en la ciudad de Damasco, y entró en la casa donde estaba Saulo, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No dice en este pasaje o en este versículo que Saulo haya recibido el Espíritu Santo en ese momento, o si lo recibió, no nos cuenta acerca de ninguna manifestación, digamos, sobrenatural que suele darse en estos casos, como el hablar en lengua y otras cosas. Fíjense que le dice a Ananías: vine acá para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pero recibió la vista y no nos habla de un llenamiento del Espíritu Santo, o esa fue la experiencia del llenamiento del Espíritu Santo, el milagro de haber recibido la vista. No lo cuenta, entonces no vamos a hacer elucubraciones al respecto. Enseguida, dice el versículo 20, que a partir del 20 arrancamos el día de hoy, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Se acuerdan cómo era la costumbre de los primeros cristianos, los primeros hermanos? Predicaban a los judíos. ¿Iban a dónde? A las sinagogas, porque era como que ahí había una base fundamental para poder explicar el Evangelio, ya que el Evangelio era entendido como el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de todas las promesas hechas al pueblo de Israel. Entonces era como ponerle la pieza que faltaba a todo ese rompecabezas que venía de siglos de historia del pueblo de Israel. Pensar en predicarle a los gentiles a Cristo es como predicarnos a uno de nosotros, ¿no? Cuesta más porque hay que darle todo un contexto. Uno dice, bueno, Cristo murió por vos. Y no se entiende la idea del sacrificio, del significado del régimen sacrificial que bien estaba incorporado en la cultura y en la mentalidad de todo judío. El significado del sacrificio de un cordero. Entonces uno dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una frase para nosotros que no tenemos el contexto. ¿Me explico? Para un judío no. Entendían lo que estaba diciendo. Él es el Cordero, es el Redentor, porque el Cordero era el que redimía, el que moría en lugar de. Era el precio que se pagaba por, ¿no? Entonces, para el judío era fácil. Entonces ellos tenían esa idea, porque tampoco tenían la idea de que el cristianismo era una cosa distinta que el judaísmo. No estaban fundando una nueva religión. Lo que estaban predicando era el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres. Entonces, la predicación a los gentiles, no solamente que les parecía algo difícil, y lo era, si no era por el Espíritu Santo que hacía una obra especial, siempre lo es, sino que se asombraban. Fíjense cuando los samaritanos, no más que sí los samaritanos tenían idea, porque en la mezcolanza que tenían de doctrinas en la cabeza, sí entendían el sistema sacrificial, porque ellos sí respetaban el Pentateuco, la Torá, ¿no? Entonces entendían. Samaritanos era una cosa. Ya fue algo extraño el caso de este ministro de la reina de Etiopía, ¿no es cierto? Que entendió, pero era un prosélito. Es decir, al ser prosélito había estudiado la Torá, había incorporado conocimiento que le servía de base para entender el significado del sacrificio de Cristo y todo lo que venía después, el mensaje del Evangelio y el cumplimiento de las promesas. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces ellos por eso acudían siempre a lo normal, a lo natural. Este es el complemento del judaísmo. Iban a las sinagogas.
y realmente es algo maravilloso que los gentiles podamos entender. Pero cómo nos cuesta, ¿no? Cómo nos cuesta. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras, por eso hay que estudiar el Antiguo Testamento, porque justamente es una cosa basada en la otra. Si bien lo otro es símbolo, pero si no entendemos el símbolo y no entendemos por qué Dios hizo todo lo que hizo, no podemos comprender el significado, ni siquiera el significado de la muerte y la resurrección del Señor. Bien. Así que dice que predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Mesías, el Hijo de Dios. Y yo había planteado una aparente contradicción que se nota con el relato que hace Pablo mismo cuando cuenta su experiencia, esta que está relatada en Hechos, a los Gálatas, en una carta que le escribe a la iglesia que estaba en la provincia de Galacia. Porque fíjense que habíamos leído que a los Gálatas le dice, el versículo 13 del capítulo 1 de esta carta dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y acá es como una contradicción, porque fíjense el relato de Hechos, dice: y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Estuvo por algunos días, se quedó ahí. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo más se fortalecía y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dice el 23, pasados muchos días, todavía seguía en Damasco, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿dónde metemos este viaje a Arabia, por ejemplo? ¿No? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, hay comentaristas que creen que el viaje a Arabia está entre el versículo 22 y 23, ¿no? Saulo mucho más se esforzaba y demostrando que era Cristo en la predicación, pasados muchos días, y ahí en ese medio sucedió ese viaje a Arabia. Entonces es como una contradicción que el que lo quiere ver así, lo puede ver como una contradicción, pero en realidad lo más natural es entender que el viaje a Arabia estaba entre el versículo 19 y el 20, que es lo que a mí me parece. El problema es, la confusión es que dice el 20, enseguida predicaba. Entonces nos da a entender de que se convirtió, recibió la vista, recibió el Espíritu Santo y enseguida salió ya a predicar. ¿Cierto? Esa es la idea que nos da, ¿o no? Que si ustedes leen el pasaje, si no tuviéramos el relato de Gálatas, eso es lo que entenderíamos. Que él se convirtió, oró a Ananías, bla, 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 salió de la casa de, ¿cómo es que yo decía mal la semana pasada? ¿Cómo es? Judas, no Justo, yo decía Don Justo, pobrecito. Eso porque estábamos tomando mate con una hierba que se llama Don Justo. Judas era. Bien. Eso es lo que nos dice el relato. Menos mal que tenemos otros relatos en primera persona, contada por el mismo Pablo. Ahora, ¿qué le pasó a Lucas? ¿Por qué nos deja con esta inconsistencia en su relato? O un blanco, o un vacío ahí. No nos da el puente, no nos dice, bueno, y viajó a Arabia y después volvió. Para mí, el relato calza entre el 19 y el 20, donde fíjense que dice, y se quedó por algunos días. Porque si hubiera sido que Pablo salió de la casa de Ananías y empezó a predicar, fíjense que dice, pasando muchos días los judíos quisieron matarlo, ¿no?
Entonces parece una contradicción en el relato de Lucas. Yo creo que Lucas simplemente no lo puso, lo tenía en mente, conocía ese dato, porque fue compañero de Pablo, así que habrá escuchado a Pablo contar su testimonio muchísimas veces cuando escribió el libro de los Hechos. Simplemente no mencionó, se salteó la mención de su viaje a Arabia. Entonces, la idea mía es que él por algunos días estuvo allí entre los discípulos y después fue a Arabia. Y fíjense cómo Gálatas dice, después me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años, recién subí a Jerusalén. Enseguida predicaba, enseguida también es medio vago, porque puede ser y pronto comenzó, pero ese pronto no puede ser vago. Claro, pero no, la idea, si vos lees, sí, entiendo, pero si vos lees el relato de Hechos, te da a entender de que él salió de la casa de Judas y empezó a predicar, ¿no? Pero evidentemente no fue así, porque pocos días y él se fue a Arabia. Cabe poder interpretar que una persona que tuvo semejante experiencia, como decía Vicente, ¿no?, que lo arrolló un tren de frente, ¿no?, porque él iba con una convicción persiguiendo a los cristianos, iba con la convicción de que hacía la voluntad de Dios y que era el paladín de parte de Dios, era el luchador, el héroe, porque perseguía a estos herejes, y de repente recibe semejante experiencia. Es dado pensar, está bien pensar que no era tiempo de salir a predicar. Dice que predicaba y contendía, discutía con los judíos en las sinagogas. Yo creo que lo primero que podemos entender, y por eso Arabia, un lugar desértico, es en una situación así, yo buscaría soledad, buscaría ordenar mis pensamientos. Tengo que rever otra vez todo lo que yo estudié del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿O no? A mí me vendría a la cabeza decir, voy a leer, ahora sé, porque me reveló Cristo mismo, voy a ver todo lo que estudié, porque el tipo había estudiado profundamente la Torá, y no solamente la Torá, todas las tradiciones de los padres, a los pies de Gamaliel, el mejor de los profesores que había en esa época. Entonces, yo creo que él necesitaba un tiempo para orar, para procesar lo que le pasó, para investigar y empezar a ubicar a Cristo en su estructura teológica judía. ¿Me explico? Ahora había un personaje fundamental que había que ubicarlo, y no era tan fácil así como para salir al otro día enseguida y empezar a predicar. ¿Cierto? Entonces, este viaje a Arabia... Pero eso tampoco no tiene que ver con su carácter temperamental, así de experimentar algo y ser explosivo. Sí, pero acá no fue experimentar algo, ¿eh? Esto fue tremendo lo que experimentó. Fue un cambio demasiado rotundo que a él le significó una humillación, un quebrantamiento profundo, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto cuando analizamos su conversión. Predicaba e iba de un lugar a otro, creciendo la fama de Jesús. Y Saúl habrá escuchado algo acerca de ese Jesús. Y que bueno, que no habrá sido insignificante en su vida o no le dio importancia, murió. Y después sí entra en la pelea por defender lo que creía que era lo correcto. Entonces, procesar eso, esa persona de la cual yo quizás digo, que tiene que haberlo escuchado hablar acerca de Jesús, esa persona que fue hombre, que murió crucificado, que ahora se presenta como Dios, es muy fuerte. Fíjense Efesios 3, como él cuenta. Efesios 3:3 dice, leo el 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente. En Gálatas, cuando él cuenta su historia, lo que está argumentando es
esto que yo les estoy predicando, este evangelio, esta teología, esta doctrina, no la fui a buscar, no me la enseñó ningún hombre, fue revelación de Dios. Entonces es entendible que ¿dónde recibió esa revelación de Dios? Para después venir y predicar y discutir. Porque para discutir con los judíos tenía que estar seguro. Y en Arabia, pues. No sabemos cuánto tiempo estuvo en Arabia, lo que sí sabemos, nos dice en Gálatas, que desde que se convirtió hasta que subió a Jerusalén pasaron 3 años. Así que tuvo tiempo para ubicarse y para ahora sí, una vez que recibió la revelación. Y la revelación, a ver, no la tenemos que entender como conocimiento. La revelación es un despertamiento, una iluminación. Se le abrieron los ojos físicos y se le abrieron los ojos del alma, ¿no? Y de su corazón. Era absolutamente otra persona y todo le empezó a cuadrar, todo lo que él conocía de la Torá, de los profetas, de todas las tradiciones, le empezó a cerrar con la idea del cumplimiento del Mesías, ¿no? Así que creo que ahí podemos ubicar. Ya les digo, hay otros estudiosos que no lo ubican ahí y el enseguida es el enseguida y... Corta el 19 y lo pone como en otro título, la continuación del 19, y estuvo Saulo por algunos tiempos, pone en otro título, lo cortó ahí. Ah, cortan el 18. El 19 pone solamente y habiendo tomado alimento le cobró fuerzas, y el resto lo pone Está bien. en otro título. Es un lapso ahí, que es un título, como que pasó el Claro, título. claro, sí, sí. Tratan de más o menos ubicar y acomodar el relato con... Está bien. Aparte, no solo que Pablo se encontró con Cristo, porque la experiencia de encontrarlo con Cristo Sí. es algo que... Pero él, para comprender el Evangelio, porque él después dice, yo soy el mensajero, predicador del Evangelio de Jesucristo. O sea, tuvo que recibir esa revelación. Claro. En todo momento él dice, Evangelio completo de Cristo. y lo repite, cada vez que él defiende su ministerio dice, yo lo recibí por revelación. Eso. Sí, sí. Y, o sea, no solo hablar de Cristo, sino del Evangelio, que es todo, es el Antiguo Testamento, es el Nuevo. Claro. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, él recibió todo. Ahora, fíjense este detalle. Pablo no empieza a predicar su experiencia con Cristo, con el Señor, sino que Pablo directamente empieza a fundamentar la teología evangélica, que hoy nosotros tenemos como conocida, que manejamos más o menos, pero que tenemos como fundamento de nuestra fe, ¿no? Pablo ahí con la revelación de Cristo, por eso en Gálatas dice, cuando a él se le ocurrió, le gustó revelar a su Hijo en mí, él sintió la revelación, porque todo lo que él sabía, no había Nuevo Testamento escrito, ya lo repito otra vez, no había Biblia, había solo el Antiguo Testamento, eso se le iluminó. Y ahí él comenzó a escribir la teología del neotestamentaria, que es la base que hoy utilizamos, ¿no? Junto con el complemento de Pedro, de Juan y otros apóstoles y otros escritores bíblicos, ¿no? Hebreos también, no se sabe quién escribió precisamente Hebreos, pero también aporta a la construcción de la teología evangélica. También lo tenemos a Jacobo, a Santiago. Así que esto es, vuelvo a decir lo que dije la semana pasada y la anterior. Observar este capítulo 9 es observar cómo Dios trabajó en el corazón de Pedro, es como observarlo en una pecera o en un frasco y es maravilloso ver, ¿no? Porque se asemeja mucho también en más, en menos, con distintas circunstancias a lo que nosotros también vivimos. Nada más que acá vemos que Pablo no solamente el tipo, bueno, era un borracho y dejó de tomar, era un coso y dejó y cambió su vida. No, él era un perseguidor de la iglesia. ¿No? Esa es la historia. Bien, seguimos. Entonces, vuelto de Arabia, según mi criterio, si ustedes quieren interpretar otra cosa, tienen la libertad, no hay problema, no tienen que pensar como yo. Yo les cuento lo que yo pienso y lo que la mayoría de los intérpretes piensan, ¿no? Vuelto de Arabia, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Ahora sí, él estaba fortalecido.
Ahora sí él tenía las cosas claras. Ahora podía discutir con los judíos tranquilamente porque sabía de qué se trataba. ¿Qué decía? ¿Qué predicaba? Jesús, Cristo, es el Hijo de Dios, ¿no? O sea, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo predicaba? ¿Cómo discutía con los judíos? Diciendo, sí, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. No lo es, sí lo es, no lo es. No, utilizaba las Escrituras. Tanto los judíos como él utilizaban las Escrituras que tenían a mano. Qué bendición vivir en este tiempo que tenemos la Escritura completa, ¿no? Todo el canon armado, en un solo libro. Él tenía que buscar los rollos, desenrollar. Había que saber cómo buscar y dónde buscar, ¿no? Hoy tenemos la Biblia hasta en cualquier dispositivo digital. Predicaba diciendo que este era el Hijo de Dios. A esa tesis él la argumentaba y la respaldaba con las Escrituras. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, todos lo miraban y no sé si escuchaban mucho, pero los que estaban atónitos y asombradísimos era, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? Que hizo que rajaran todos los cristianos y hermanos de Jerusalén, se desparramaran por todos lados por la persecución. ¿No es este a los que invocaban este nombre que él ahora enseña y predica? Qué cosa extraña, qué testimonio, ¿no? Toda su cabeza. Una reestructuración completa acá. Y por eso vino acá, para llevarlos presos a los cristianos de acá de Damasco ante los principales sacerdotes en Jerusalén. ¿No es este mismo? Pero Saulo mucho más se esforzaba. Y acá hay, ¿cómo dice la NBI, Alan? El 22. El 22. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza. ¿Viste? Esa es una traducción más correcta, ¿no? Mucho más se esforzaba, daba la idea, porque acá da la idea que él hacía más fuerza para convencerlos, pero en realidad el sentido del original es que Pablo iba cobrando fuerza, es como que iba argumentando y se iba aceitando su argumentación y su conocimiento porque seguía estudiando, era un hombre que vivía estudiando, así que él iba reforzando su conocimiento y su capacidad de exponer el Evangelio. Dice, mucho más se esforzaba o adquiría mayor fuerza y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Acá es lo que vuelvo a lo que estaba diciendo. Demostrando. ¿Cómo lo demostraba? Con las Escrituras. ¿Dónde había recibido ese conocimiento? Esa revelación, como decía Alan, en mi entender, en Arabia, en un retiro, buscando a Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Dónde encontramos el conocimiento de Dios? ¿Dónde las Escrituras, esta Biblia que tenemos de papel, se abre como un cofre de tesoros y empezamos a conocer y empezamos a revolver y cada vez es más profundo y es más profundo? En un retiro interno de nuestro corazón, en la presencia de Dios, buscando su revelación, en oración, ¿cierto? Si estamos distraídos, todos podemos leer, podemos hacer un devocional, y ya cumplí. No, ahí no recibimos nada. La Biblia nos sirve y nos va a aparecer un versículo de Proverbios, va a ser igual que la frase del Dalai Lama o de la Madre Teresa, da igual porque es una frase linda. Ahora, cuando se abre como una iluminación a nuestro corazón, que eso es revelación, de repente estaba oscura y se abre la palabra, siempre requiere tiempo de retiro, de apartamiento para concentrarnos en lo que Dios tiene para decirnos, ¿no? Es lo que tratamos más o menos de hacer acá los días jueves. Así que él se esforzaba y confundía a los judíos. ¿Por qué los confundía? Fíjense que lograba confundirlos, porque ellos no querían aceptar. Entonces, la evidencia que él les plantaba los dejaba perplejos porque no
podían responderle y quedaban confusos porque realmente si ellos, o tal vez algún judío, muchos judíos creyeron, judíos, pero cuando habla de los judíos se está refiriendo básicamente a los que tenían autoridad en la sinagoga, a los que tenían cierto conocimiento, con eso discutía, con la gente común. Eran los más fáciles, las personas que tenían más facilidad para aceptar el Evangelio, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, y sabemos que esos muchos días es entre 0 y 3 años, ¿no es cierto? Porque tardó 3 años desde que se convirtió hasta este punto. Los judíos resolvieron en consejo matarle. ¡Qué novedad, eh! Estos muchachos no sabían hacer otra cosa, ¿eh? Cero creatividad estos muchachos. Desde Jesús pasó por ellos creían que Esteban y así, que ellos creían que esa era la única forma. Pero fíjense, estaban confundidos. Quiere decir que por derecha no lo podían rebatir a Pablo. Le pasaba lo mismo que con Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Que era imbatible Esteban en una discusión. Con Jesús ni hablar. Pobre Jesús, lo dejaba en ridículo. No les quedaba otra. Entonces lo único que le venía a la cabeza es, ¿qué hacemos? ¿El consejo de Gamaliel? ¿Cuál era el consejo de Gamaliel? Déjenlo, que si es de Dios, y si no es de Dios va... No, que Gamaliel ni Gamaliel, esto hay que cortarlo de raíz. Eso pensaba Pablo antes de encontrarse con Cristo, ¿no? Así que estos muchachos tomaron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos llegaron al conocimiento de Saulo, sí, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Le salvaron la vida. Algunos dicen sus discípulos, los que a él había convertido, pero pueden ser los discípulos en general como los hermanos de la iglesia o de la congregación de esa zona de la ciudad de Damasco, que era una ciudad grande. A ver cómo lo cuenta Pablo, ¿no? En 2 Corintios 11. Con los corintios sí que tuvo que argumentar Pablo, ¿no? Esta iglesia era difícil. Pablo relata sus sufrimientos como apóstol. A ver, resulta que a la iglesia de Corinto habían ido unos hermanos que eran judaizantes, es decir, que decían que para ser cristiano había que cumplir la ley de Moisés. Entonces él le dice, ¿son hebreos estos que fueron a llenarle la cabeza? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante que ellos, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, Ay, pero este hermano, no tenía bendición, En muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Qué le había dicho a Ananías? Porque dijo Dios que tenés que aprender una cosa, cuánto te va a ser necesario sufrir por causa de mí. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Encima, la preocupación por todas las iglesias. Qué bárbaro, ¿no? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, y ahí recuerda este punto, el gobernador de la provincia del rey Aretas, ahí vemos que en la provincia de Siria gobernaba un rey que se llamaba Aretas, y el gobernador, que tenía justamente la región de Damasco, puso guardias. Porque fíjense cómo dice acá en Hechos, dice que pero los judíos querían matarlo y guardaban las puertas de día y de noche para matarle. En realidad no eran los judíos, y acá no tenemos el detalle, contado por Pablo, sino que eran los soldados del gobernador de Damasco, que era súbdito del rey Aretas. ¿Y por qué el gobernador entonces mandó poner guardias en las puertas de la ciudad para prender y tomar prisionero a Pablo? ¿Por qué? Por los judíos. Porque una de las cosas que sabían hacer era ir a hinchar a las autoridades. ¿Se acuerdan con Jesús? ¿Se acuerdan? Siempre lo mismo. Confabulándose y después inventando alguna excusa. Estos son revoltosos, este hombre es un peligro, este hombre esto, este hombre el otro, hasta que lo convencieron al gobernador, que no nos dice el nombre, y el gobernador dijo, bueno, vamos a, qué sé yo, no sé si era la idea hacerle juicio y esto es lo que lo querían matar en el camino, no sé qué cosa, pero lo querían apresar y pusieron guardias en la puerta de la ciudad. Y era así, ellos hacían lobby, bien que hacían lobby. ¿Se acuerdan cómo lo hincharon tanto a Pilatos que lograron que lo condene a Jesús? Porque no lo dejaban, ¿no? Dice, bueno, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Acá nos agrega el detalle que por una ventana. Que acá nos dice, ¿cómo nos dicen Hechos? Entonces los discípulos, tomándole de noche, sabemos que es de noche, le bajaron por el muro, sabemos que por una ventana que estaba en el muro, porque habían casas, normalmente los muros, si eran muros anchos o si no había pasadizos de alguna manera, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Y según el relato de Gálatas, recién ahí él se fue a Jerusalén, y es el relato también de Lucas. Acá Lucas nos cuenta eso. Fíjense el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, ¿vieron? Ahí combinamos y conectamos con el relato de Pablo cuando él escribe a los Gálatas, ¿no? Fue a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Habían pasado 3 años. ¿Cómo lo cuenta Pablo a los Gálatas? Fíjense. Yo no fui a consultar a carne y sangre en cuanto yo me convertí, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y luego volví de nuevo a Damasco. Ahí fue que predicó y todas esas cosas. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Fíjense todo esto de detalle, Permaneció 15 días en Jerusalén. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. No el hermano de Juan, que ya había, vamos a ver que lo habían asesinado, sino Jacobo, el hermano del Señor. Por eso dice, Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y ahí nos cuenta, no era conocido de vista, nadie me conocía de vista. Habían escuchado de la fama que él tenía como el perseguidor, tremendo perseguidor implacable. Ahora, solamente oían decir ellos, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después de pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
¿no? Después volvemos a Gálatas porque acá hay muchos detalles importantes. Fíjense, 14 años, 15 días. Volvemos a Hechos. Dice que cuando llegaron, los discípulos, los hermanos de la iglesia en Jerusalén, no le conocían de vista. Solo la única información que tenían, este es el que nos perseguía, este es el que nos destruyó el negocio, la familia, que perdimos todo por culpa de este tipo, y ahora es hermano. Entonces la pregunta es, ¿será? ¿No será que se mete para espiarnos y después denunciarnos? ¿No será que cambió la estrategia de perseguir a la iglesia? ¿Será? Escuchamos que estuvo en Damasco, hubieron hermanos que fueron y vinieron de Damasco y contaron cómo él predicaba y discutía. Pero ¿no será que se está haciendo el tipo para después espiarnos? Dice, no creían que era discípulo, que se hacía nomás el discípulo. ¿Cómo diríamos acá en Misiones? De guaú nomás. Entonces, ¿no? ...27... Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Bernabé. ¿Habíamos conocido ya a Bernabé o no? Sí, señores. ¿Cómo que no conocimos a Bernabé? En el capítulo 4, versículo 36, ahí nos encontramos con un Bernabé. Hola, muchachos, me pasé. Entonces José, se llamaba José, a quien los apóstoles pusieron, estoy leyendo Hechos 4:36, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, que era un levita natural de Chipre, de la isla de Chipre. Tenemos un día que desempolvar los mapas, porque es interesante ver y ubicarnos, porque en Hechos hay mucha mención de ciudades, de lugares, y es importante. La próxima, ¿seguro? Vamos todavía. ¿Qué hizo este hombre? Tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando vendían sus cosas y ponían a los pies de los apóstoles? Después viene lo de Ananías y Zafira. Pero ahí lo encontramos a Bernabé como un levita, un hombre conocedor, un judío recto, correcto, que él vendió su propiedad y trajo el precio de esa propiedad y lo puso a los pies de los apóstoles, porque en ese entonces estaban administrando, todavía no habían elegido a los 7 diáconos, ¿se acuerdan? Entonces eran los apóstoles los que administraban la plata, después de que ya no podían más y se eligieron a los 7 diáconos. Ahí nos encontramos con este Bernabé. Bernabé después va a ser el compañero de Pablo en su primer viaje misionero. O sea que era un hombre realmente importante en la iglesia de Jerusalén. Él le tomó, lo trajo a los apóstoles, o sea, se los presentó a los apóstoles. Acá tenemos que poner un freno porque Gálatas dice que no se encontró con todos los apóstoles, solo con 2. Pedro y Jacobo, que no era uno de los 12, pero se ve que era considerado, y después lo vemos que era considerado como uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, el hermano del Señor, era considerado también entre los apóstoles, si bien no era uno de los 12. Por eso dice que lo trajo a los apóstoles y Pablo nos cuenta que los apóstoles eran Pedro y Jacobo, que a nadie, ningún otro, vio esos 15 días que estuvo allí. Entonces Bernabé lo trajo y lo presentó a los apóstoles y les contó, él le hizo un resumen. Fíjense que llegó a Jerusalén Pablo y estaba ahí y los hermanos no lo querían recibir porque le tenían desconfianza. Entonces Bernabé sí confió, sí creyó. No sé si él tendría información de algunos otros hermanos que habían estado en Damasco en esos 3 años. De alguna manera 3 años
la información pudo haber ido y vuelto, les contó cómo había visto a Pedro y a Jacobo, sabemos quién eran los apóstoles, en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ya sea que se enteró por otros o por lo que contó Pablo, pero Bernabé sí confiaba en este hombre Saulo, ¿no? Pero era para tener cuidado, ¿no es cierto? Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Quiere decir que iba y venía con libertad, eso que entraba y salía. Pero sabemos que estuvo en un periodo corto, 2 semanas nada más, 15 días. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. 15 días y el tipo no se podía quedar tranquilo, ¿no? 15 días, bueno, tomate unas vacaciones, quedate tranquilo en la casa de Bernabé, tomá unos mates, contarle las historias, que ya tenía muchas historias para contar, ¿no? No, el tipo iba a pelear, fíjese, disputaba con los griegos. Sabemos quiénes eran los griegos, lo vimos, ¿no? ¿Quiénes eran los griegos? ¿Quiénes eran los griegos? Eran judíos no nacidos en la Palestina, ¿no? O por lo menos en la zona de Judea. Eran judíos. ¿Por qué eran judíos si no nacieron ahí? Porque la nacionalidad es sanguínea para el pueblo de Israel. La nacionalidad es sanguínea. Si sos descendiente de un judío, hayas nacido en China, sos judío chino. Pero sos judío, ¿no? No es como nosotros, que tenemos una nacionalidad territorial. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos? ¿Sí? Bueno, discutía con los griegos, no es que discutía con Aristóteles, discutía con judíos que habían estado afuera, que sabían hablar el griego, que tenían una mente más abierta, bla, bla, bla. Pero estos procuraban matarle. Pero, qué barbaridad. Cuando no podían con la discusión, era fácil el asunto, lo liquidamos. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea. Y acá vamos a verlo la semana que viene, porque Avi y Gabriel van a preparar los mapas y vamos a repasar todos estos lugares otra vez. ¿Amén? Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Cesarea era, digamos, la capital política de la provincia de Judea, estaba sobre el mar Mediterráneo, era un puerto, y ahí estaba la sede de la gobernación de la provincia de Judea, no en Jerusalén, en Cesarea. En Jerusalén tenían un palacio que venían cuando era necesario, por ejemplo en las Pascuas, cuando había mucha aglomeración, entonces el gobernador, como fue en el caso de Pilatos, se instalaba en ese tiempo en Jerusalén, pero la radicación era en el Cesarea, que era un pueblo. No era Cesarea de Filipo, que era otra cosa, estaba al norte. Esto está sobre el mar Mediterráneo, otra ciudad llamada Cesarea. Y de ahí le mandaron a Tarso. ¿Dónde queda Tarso? Lo vamos a ver la semana que viene en el mapa. Tarso era la ciudad natal de Pablo, o sea que lo mandaron con su familia. Mira, nene, acá te quieren matar, andate con tu familia. Bien. ¿Por qué a Cesarea? Porque ahí había puerto, porque por tierra era peligroso que se fuera, porque lo iban a poder emboscar. Lo subieron a un barco y andate a Tarso. No sé si directo o por Chipre, generalmente iban a Chipre, que estaba enfrente de Cesarea, la isla de Chipre. El hecho que terminó en Tarso y ahí tuvo 14 años, según nos cuenta en Gálatas, antes de volver a Jerusalén. Bien. Vamos a ver Hechos 22, cómo lo cuenta Pablo en el capítulo 22. Se marean mucho así, pero es lindo ir y venir. A mí me encanta, no sé si se marean. 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, y orando en el templo, ¿vieron? Porque eso lo tenemos que juntar con lo que viene hablando el 22,
5, que dice: como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Y él estaba contando su testimonio. Entonces dice: y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ese relato no nos dice Lucas, pero sí Pablo en primera persona nos cuenta este detalle. Él en esos 15 días que estuvo discutiendo y qué sé yo, que un día estaba en el templo, Pablo, y tuvo una experiencia espiritual, un éxtasis, así, una experiencia sobrenatural de revelación, que Pablo nos cuenta que tuvo varias, después lo vamos a ver, ¿no? En las cartas, él cuenta que estuvo en el tercer cielo y otras experiencias. Y le vi que me decía, vio a Jesús que le decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pero si estábamos discutiendo lindo con los griegos, andate, porque no van a recibir testimonio acerca de mí. Yo le dije, dice Pablo: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero Jesús él me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, ¿no? O sea que él recibió una revelación y una orden de irse de Jerusalén. Tuvo 15 días, armó un revuelo bárbaro. Y él creía, fíjense el argumento, cómo él le argumenta a Dios, él creía que con su testimonio se iban a convertir. Mira el testimonio, si yo estaba, ¿me explico? Es lo que le argumenta a Dios. No te van a recibir, no era el momento de estar predicando, andate. Así que duró poca la misión de Pablo allí, 15 días. Y gracias a los hermanos que le hicieron un salvoconducto, pudo ir a Cesarea y de allí se fue a su ciudad natal, Tarso. Y vamos a ver después que allí tampoco estuvo quieto, porque él lo que había recibido no podía callar. Lo mismo le pasaba a Pedro y a Juan, ¿no? Y a todos los apóstoles, no podían callar lo que habían visto y oído. Bien, terminamos acá porque se acabó el tiempo y nos pasamos del tiempo. Pero ¿cómo es esto de recibir la palabra de Dios por revelación? Entonces, ¿qué requiere esto? ¿Estar esperando, mirando al cielo? No, requiere leer la palabra, requiere estudiar la palabra. Es lo que Pablo hizo en Arabia, según me imagino yo. Habrá estudiado la palabra. Y en ese momento de estudio de la palabra es donde viene la revelación y el conocimiento. Y después, cuando eso viene por revelación, es tuya esa palabra. No es que te contaron, no es que vos estás hablando porque alguien te enseñó, es tuya. El motivo de estas charlas, de estas clases, no es tanto que ustedes se acuerden de todos los detalles, que sería bueno que se lo acuerden, porque es útil para entender el texto, sino más bien que ustedes vean cómo es el ejercicio de leer la palabra, que no es simplemente leer y leí, ya está, leí un capítulo, leí como 2 capítulos, hoy 3 capítulos. La cosa es investigar, ver y observar qué nos dice Dios a través de los capítulos y de los versículos de las Sagradas Escrituras. Ese es el objetivo y es lo que a mí me gustaría que ustedes se ejerciten, lo aprendan, lo practiquen, porque una vez que lo tienen como propio, entonces pueden hacer como Pablo. Enseguida, ¿qué hacemos cuando tenemos algo nuevo? Y enseguida Pablo tuvo algo nuevo, a darlo, porque te queman el corazón, ¿no? La palabra empieza a quemar estas verdades, las querés hablar, las querés compartir, basado también en tu experiencia, porque fíjense cómo él exponía, dice: Señor, es mi testimonio. Él hablaba con la Biblia, con el conocimiento que él tenía de la Torá y de toda la historia, pero también era su testimonio, ¿no? Y ahí se combinan las dos cosas. Amén. Terminamos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos revela tu palabra. Señor, es la guía, es lo más seguro que tenemos, Señor. A veces nuestras emociones nos pueden jugar una mala pasada, nuestro estado de ánimo, pero tu palabra es nuestra roca firme, es nuestra luz, es la lámpara que nos guía, la lámpara que ilumina a nuestros pies, Señor.
nuestro camino, Señor. Es la guía que no nos permite que resbalemos mucho, Señor. Enséñanos a encontrar los tesoros escondidos en este viejo libro, antiguo libro que dicen que está quedando desactualizado, pero es cada día más vigente, Señor. Cada día es más actual. Han pasado tantas teorías científicas, han pasado tantos sabios hablando y escribiendo y argumentando, pero tu palabra se mantiene inmutable, Señor. Y ni una tilde, ni una coma, ni un acento pasará, Señor. Este mundo y toda su sabiduría va a pasar, este mundo y toda su gloria va a pasar, pero tu palabra no pasará porque es eterna, Señor. Y esta palabra eterna puede ser parte de nuestro corazón, parte de nuestra vida, Señor. Revélala, Señor. Revela nuestro corazón, Señor, para que tengamos fortaleza, tengamos seguridad, como Pablo, que se iba fortaleciendo cada vez más en esta palabra. Gracias por esta reunión, Señor. Gracias por mis hermanos que están acá. Gracias por la comunión que hemos podido tener. Bendice nuestro regreso. Amén.